La gracia en el llamado de Dios es mi título el día de hoy. Génesis capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver una cosita aquí. Dios se está llamando, ciertamente, ¿verdad? Podría estar llamándote al arrepentimiento, para que camines con Él, para que tengas una novedad de vida, para que vivas para Él. Podría estar llamándote para el ministerio, para que le sirvas a Él, para hacer algo contigo. Dios te ha estado llamando y tú sabes que Él te ha estado llamando de muchas formas, de muchas maneras. El día de hoy vamos a leer la palabra del Señor, Génesis 3, versículo 9, donde dice: mas Jehová Dios llamó al hombre, en este caso a Adán, primer hombre, ¿no? Y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hermanos que me escuchan y hermanas en Cristo, gracias por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Y yo quiero decirles que esta pregunta, aunque parece muy fácil, ¿no? El hecho de que Dios pregunte a Adán: ¿dónde estás tú?, me rompió el cerebro al principio de mi vida cristiana, porque yo decía, bueno, pero ya va. Estaba empezando a estudiar yo la Biblia y escucho que dicen que Dios todo lo sabe. Ustedes saben los atributos de Dios, ¿verdad? Los tres grandes atributos de Dios es que Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede y Dios está presente en todo lugar. Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia son los tres atributos que todo el mundo reconoce de Dios. Pero ahora encontramos a un Dios, encontramos a un hombre que le ha fallado a Dios. Dios crea la primera pareja, a Adán y a Eva. Le dice a Adán: comerás de todos los frutos que hay en este jardín, en este huerto, el huerto del Edén, pero no comerás del árbol de la ciencia y del bien, del bien y del mal. Pero Adán desobedece y come del fruto de ese árbol que Dios dijo no comerás. Entonces la pregunta es, una vez que comen, ¿verdad? Se sienten desnudos y salen corriendo, se esconden, se cubren con unas hojas y se esconden detrás de unos arbustos. Y ahora aparece el Señor aquí preguntando: ¿dónde estás? Si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, lo más fácil, lo que yo hubiese hecho siendo Dios, sabiendo que de Dios nadie se puede esconder, sabiendo que Dios es omnipresente y que Dios todo lo sabe. Dios sabía que esta gente había fallado. Dios sabía que Adán y Eva habían pecado. Dios sabía que Adán y Eva estaban escondidos. Es más, Dios sabía dónde Adán y Eva estaban escondidos. ¿Cierto? Es todo lo sabe, hermanos. Esa es la omnisciencia de Dios. Y además Dios es omnipresente. Dios sabía dónde estaban escondidos porque Dios estaba ahí presente cuando salieron corriendo a esconderse. La pregunta es: ¿por qué Dios aparece aquí preguntando: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegó directamente? Yo hubiese sido Dios, yo les llego: amiguitos, ¿para qué ustedes andan escondiéndose? Yo sé lo que ustedes acaban de hacer. Acaban de meter la pata hasta el fondo. Yo sé que ustedes han pecado. Ustedes han violado mi instrucción, mi mandamiento de que no pequen. ¿Para qué ustedes se van? Ustedes me desconocen a mí. Ustedes no saben quién soy yo. Entonces Dios aparece preguntando: ¿dónde estás tú, hermano? Porque aquí vemos nosotros el primer vestigio de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Dios pudo haber usado su atributo de omnisciencia y de omnipresencia y aparecer donde ellos estaban escondidos y decirles: sinvergüenzas, va a caer un rayo del cielo y les va a caer la espalda y los va a chicharrar aquí. Traidores, prefirieron al diablo antes que a mí. Yo les dije a ustedes que no comieran, fui bien específico. Tenían todo, no tenían que hacer absolutamente nada, lo tenían todo. Son unos traidores. Por lo tanto, yo les voy a enviar un castigo, pero un castigo que sea de dolor progresivo. Un rayo que le caiga en un dedo, y después en otro dedo, y después en el brazo, y después, qué cruel, ¿verdad? Porque ustedes me han traicionado. Ustedes han fallado a mi mandamiento. Y aquí estamos viendo nosotros entonces el primer vestigio de la gracia y de la misericordia de Dios. Dios prefiere no utilizar su atributo que puede atropellarnos. Dios prefiere no utilizar su atributo de omnisciencia y de omnipresencia al acercarse a nosotros. Amén. Al acercarse a Adán, pudiendo utilizarlo porque es Dios, pudiendo aparecer ahí inmediatamente cuando Adán pecó, pudiendo aparecer allí donde estaban escondidos ambos y decirles: ¿de quién se esconden ustedes? Ustedes no saben quién soy yo soy el Dios omnipresente, que está presente en todo lugar. ¿De qué se esconden ustedes? ¿Acaso ustedes creen que yo no sé que ustedes han fallado y que han metido la pata hasta el fondo y que han pecado?
Dios pudo haberlo hecho así. Pero Dios omite, deja de lado su atributo de omnisciencia, su atributo de omnipresencia, y prefiere llegar a nosotros preguntándonos, ¿dónde estás tú? Es un llamado de gracia. Siempre en la gracia de Dios ahí, siempre en el llamado que Dios hace al hombre, Él se acerca con su gracia, con su misericordia. Lo que Dios esperaba de Adán. Imagínate si Dios hubiese hecho esto. Adán hubiese acusado a Dios el día del juicio: Señor, ¿por qué tú no me proveíste a mí de oportunidad para yo arrepentirme? Ahora no tiene excusa, porque el Señor puede decirles: ya sabes que yo soy omnisciente, ya sabes que yo soy omnipresente. Yo pude haber llegado a ti con estas preguntas, sin pregunta alguna, sino de una vez desnudando tu realidad, desnudando tu pecado, desnudando tu traición. Pero yo proveí espacio para el arrepentimiento. Yo preferí llegar a ti y preguntar, hacerme que no sé nada, olvidarme de mi atributo de omnisciencia, olvidarme de mi atributo de omnipresencia, preguntándote: Adán, ¿dónde estás tú? Para que tú salieras de tu escondite y me dijeras: Señor, pequé, fallé, perdóname, yo no sé, fui tan débil. ¿Y ustedes creen que el Señor no les hubiese perdonado? Amén. Por supuesto que sí. Ahí estaba el llamado de la gracia. Ese era el llamado al arrepentimiento. Por eso Dios prefiere preguntar: ¿dónde estás tú? Pero Adán, la reacción de Adán fue muy distinta. Y aquí vemos, hermanos, el problema muchas veces no es el pecado. El problema es cómo reaccionamos frente al pecado. Cuando pecamos, la primera tendencia es esconderlo. Cuando ya vemos que no lo podemos esconder, la segunda tendencia es que lo negamos. No, pero creo que yo tengo un hermano gemelo. No era yo al quien tú viste. Yo soy trillizo, ¿verdad? Tengo 2 hermanos más, pudieron haber sido 2. La tercera tendencia es, cuando ya veo que no lo puedo ni esconder ni negar, entonces yo lo transo. ¿Sabes qué es la transacción del pecado? Yo le digo: hermano, mira, ya va, sí, está bien, yo sé que yo cometí un pecado, pero tú no pecas. Tú no haces algo mal. Tú no tienes errores. Tú no tienes defectos. Que yo también peque, bueno, es parte de la humanidad. Entonces transamos el pecado. Yo peco, pero tú también. El que no coge de una pata, coge de la otra, decimos. Decimos: entonces me vas a acusar a mí, lo que es igual para el pavo es igual para la pava. Son refranes que hasta nos volvemos refranistas, ¿verdad? Refraneros. La cuarta actitud que tenemos es la compensación. Hermano, pero un errorcito de 99 cosas buenas que yo tengo. Trato de exacerbar las cosas buenas que yo tengo para tapar el pecado. Hermano, pero no todo es malo. Una sola cosita en que me agarraste, pero y las otras 99 vas a olvidarte de las cosas buenas que yo hago. Eso se llama compensar el pecado. Y otra actitud que tenemos frente al pecado es la proyección. No, bueno, yo pequé, hermano, pero tú tienes que estar en mis zapatos para que tú veas todas las cosas por las que yo pasé, por lo que finalmente terminé pecando. Lo que pasa es que la culpa no es mía, la culpa es de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de aquel vecino, de aquel y el otro, ¿verdad? Por eso pequé. La culpa no es mía, del otro. Esto lo hizo Adán. Todo esto lo hizo Adán. Adán le echó la culpa a Dios de su pecado. Señor, la mujer que tú me diste. En pocas palabras, Señor, si tú no se te hubiese ocurrido la brillante idea de darme esta mujer, decimos en Venezuela, esta cuaima se cree que es una mapanare, ¿verdad? Esta cuaima que me llevó a pecar, yo no hubiese pecado. El problema estuvo en ti, Señor. En tu idea de haber diseñado una mujer para mí. Yo no te la pedí. Y yo no te la pedí. E indirectamente también le echó la culpa a Eva. Es culpa tuya y de la mujer que tú me diste. Si tú no me hubieses dado la mujer, yo no hubiese pecado. Y luego encontramos que comienzan ellos a echarse la culpa el uno al otro, ¿verdad? La proyección. Adán se la echó a Dios y a Eva se le echó a la serpiente, y la serpiente no había quien echársela. La culpa es de la vaca, me tocó decir, escribió alguien, ¿no? Bueno, cuando uno ve, esto es en cuanto al llamado al arrepentimiento. Muchas veces el problema nuestro no es el pecado, sino la actitud que tengamos ante él. Pero ahora hablemos del llamado para servir al Señor. El Señor llama, y cuando he estudiado todas las personas que Dios ha llamado en la Biblia, me he quedado asombrado que no tenían nada bueno. Hubo un autor que se llama Nelson Durón. Él escribió un libro que se llama El absurdo equipo que Dios escogió. Un absurdo equipo a la lógica humana, si lo juzgáramos con nuestras modernas computadoras, nuestros test psicotécnicos, y le aplicáramos todas las evaluaciones psicológicas y de los expertos de recursos humanos, quedarían todos descalificados.
Ahora, cuando el Señor nos llama, ¿cómo reaccionamos nosotros ante el llamado? Vamos a irnos a Génesis capítulo 3 y yo voy a hablarles el día de hoy de 5 objeciones que normalmente tendemos a ponerle al Señor cuando nos llama a servirle. Estamos hablando nada más y nada menos que de Moisés, pero esto se repite en Gedeón, se repite en otros hombres que Dios ha llamado a servirles. Vean ustedes lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Este ángel de Jehová, algunos teólogos han concluido que se trata de Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento, cuando aparece la frase el ángel de Jehová, hay que diferenciarla de la frase un ángel de Jehová. Cuando dice el ángel de Jehová, eso se conoce también como una teofanía, es decir, que Dios hace una apariencia visible en forma de una persona para transmitir o comunicar un mensaje. Entonces en el Antiguo Testamento se le conoce como el ángel de Jehová, alguien específico, y es un tipo, o algunos dicen que es el mismo Jesucristo. Yo creo que es Cristo mismo, es Dios mismo, porque incluso este ángel tiene unas características particulares: recibe adoración, recibe veneración, se le arrodillan. Eso ningún ángel del Señor. Recuerdan que cuando Juan se fue a arrodillar ante un ángel que se apareció a él le dijo: no te arrodilles, porque yo soy consiervo tuyo. Es decir, un ángel no acepta adoración, pero el ángel de Jehová tiene características particulares, específicas y especiales que lo hacen ser Dios mismo. Entonces es una teofanía, es una apariencia de Dios en forma de persona, y la palabra ángel significa enviado. Ahora, Dios aparece a Moisés. Si lo tuviéramos que traducir, Dios aparece a Moisés en un arbusto, en una zarza, que era una especie de un árbol, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se consumía? Viendo Jehová, vean, viendo Jehová, ¿quién era el ángel de Jehová? Allá era el ángel de Jehová, porque es la teofanía como lo presentan los escritores, pero el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Dónde estaba Dios? ¿Quién era el ángel de Jehová? Dios mismo. Y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no, ahora dice aquí que Dios lo llamó, versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo no me voy a enfocar mucho en los detalles teológicos de esto, pero sí voy a hablar de las excusas que ponemos cuando Dios nos llama a servirle. Versículo 6, y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y oído su clamor, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver todo lo que Dios les dice. Vamos a saltar al versículo 11, donde Dios dice, versículos 10 y 11, ven, ahí viene el llamado que Dios le hace a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Recuerden que Israel había estado en Egipto ¿por cuánto tiempo? 430 años en Egipto. Y ahora Dios había escuchado el clamor de ellos y Dios está llamando a un hombre. Ahora, ¿Dios a quién está llamando? A Moisés. Y vean la respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios. Y esta es la primera cosa con la que nosotros lidiamos cuando Dios nos llama a servirle en el ministerio, a servirle de alguna manera o de alguna otra manera, ¿no? La primera cosa que dice Moisés es: Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Existen dos cosas que en psicología, a mí no me gusta mucho hablar de la psicología, ¿verdad? Porque trato de explicar la palabra, pero los psicólogos han tratado de explicar la conducta del ser humano. La primera cosa se llama la autoestima. Cuando uno siente que Dios lo está llamando, uno comienza a autovalorarse y decir: no, pero es que hay gente que es más valiosa que yo. Y uno comienza a contrastarse con los demás y dice: no, yo creo que el Señor como que está equivocado. Yo no soy una persona agraciada. ¿Por qué Dios no llama a un galán o Dios llama a alguien más simpático que yo? ¿Por qué me tiene que llamar a mí que soy un negro menguado pero chicharrón? Eso me lo planteo yo. Y la otra cosa es el autoconcepto, lo que yo creo de mí mismo, lo que yo pienso de mí mismo.
Esto podría hacer referencia a ambas cosas, al autoconcepto y a la autoestima de Moisés. Su estima estaba en el suelo. Pero también hace referencia a nuestros antecedentes pasados. Señores, que tú no sabes quién soy yo. Pero yo les voy a ahorrar el tiempo de que tengo que buscarlo allá, ¿verdad? Que yo sé que ustedes son expertos en la Biblia. Moisés era un asesino, prófugo de la justicia egipcia. Había matado a uno de sus colegas cuando se enteró que él no era judío, porque él había crecido como un egipcio. Que él no era egipcio y había crecido como un príncipe egipcio. Estaba acostumbrado a comer los mejores banquetes con los egipcios. Era un príncipe pronto en el futuro y había estudiado en las mejores universidades y estaba listo para entrar a ser un faraón egipcio. Nada más y nada menos, pero se enteró que su verdadera nacionalidad o su verdadero origen es hebreo. Entonces él ahora comienza a tener compasión. Ahí es el primer trato de Dios con él, con los hebreos que habían sido esclavos en Egipto por tanto tiempo, y encontró que un hebreo estaba golpeando a otro hebreo, y entonces se enojó y fue y lo mató y lo enterró bajo la arena y tuvo que huir. Después trató de entrar nuevamente, ¿y qué pasó? Alguien lo reconoció. Lo reconoció y dijo, ¿qué? ¿Me vas a matar a mí como mataste al otro egipcio? Se dio cuenta que todo el mundo estaba enterado de que Moisés era un prófugo, lo andaban buscando. Entonces empezó a huir por el desierto. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto? 40 años antes de que Dios lo llamara. Entonces ustedes pueden ver las condiciones y las razones. Si yo hubiese sido Moisés, a lo mejor le digo al Señor lo mismo. Señor, pero es que ya va, aquí vemos, nuevamente la omnipresencia de Dios. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía el antecedente de Moisés? ¿Ustedes no creen que el Señor conocía las limitaciones de Moisés? Es más, cuando Dios llama a Moisés tenía 80 años. Entonces Dios sabía quién era Moisés, Dios sabía en qué condiciones estaba Moisés, Dios sabía que Moisés tenía un antecedente penal, que Moisés andaba huyendo prófugo de la justicia egipcia. Estaba por un desierto. Y allí el Señor aplica, en vez de usar su omnisciencia, aplica su gracia en el llamado. Que la gracia tiene que ver con que no hay nada bueno en mí. No hay nada bueno en mí. Yo estoy, mis antecedentes, mi vida, mi autoestima, mi valor, mi autocriterio, mi autoconcepto, todo lo que yo soy en esencia es nada. No puedo servirle a Dios con lo que yo soy. Pero Dios aplica su gracia en el llamado. Si Él te está llamando, sencillamente tenemos que decirle, sí, Señor, ¿cómo llego a ti? En bancarrota, sin nada que darte, sin nada que ofrecerte. Mira, Pedro, cuando vio que Cristo había hecho el gran milagro y sintió que Cristo lo estaba llamando, dijo que él era un pecador. Le dijo a Cristo, apártate de mí. Lo encontramos en Lucas 5:8. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Encontramos a Isaías que dice, cuando vio que Dios se le apareció, Isaías 6:5, gime por su pecado y por los pecados de su pueblo. Señor, soy hombre de labios inmundos y mi pueblo también, habito en este pueblo. Jeremías, atemorizado, regresa a su estado infantil. Señor, yo soy un niño, Jeremías 1:6. Y Moisés trató de escaparse del llamado divino poniendo una gran cantidad de argumentos. Y el primer argumento que pone es, Señor, tú no conoces mis antecedentes. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes realmente, Señor, quién. O sea, es que Dios es... ¿Y dónde está la omnisciencia de Dios? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? ¿Acaso Dios... O sea, ahórrate ese discurso, Moisés. Es un discurso barato. Tú no sabes con quién estás tratando. Yo soy el Dios que todo lo sabe. Yo conozco tu pasado, tu presente y estoy viendo tu futuro, pero en mis manos. Ese es el llamado que yo te estoy haciendo. Pero la excusa nuestra es, no, Señor, tú no sabes quién soy yo. Este autor llamado Nelson Durón, ese que dura mucho, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor para escribir, ¿no? Nelson Durón escribió, él se imagina a Moisés cuando el Señor lo llama de la siguiente manera. Voy a leerles, ¿no? Lo que él escribió, que me llamó mucho la atención. Él dice, los sueños del anciano, para que tengamos una idea, a lo mejor se le pasó la mano a este autor, pero es como él se lo imaginó. Mira lo que dice, los sueños del anciano han desaparecido por completo. La edad de un soñador entusiasmado ha culminado. Su ciclo de aventuras ha llegado a su fin. Sus fuerzas físicas se están agotando considerablemente. Su mente ya no fabrica proyectos. Sus labios hace ratos que no hacen mención de la fe. Sus ojos dejaron de ver visiones extraordinarias. Su cerebro se encuentra en estado de coma si se trata de sueños, de objetivos o de metas. Ahora se ha dedicado a contar historias, pero no en un preescolar. Se las cuenta al puñado de ovejas que cuida diariamente. Ovejas que ni siquiera le pertenecen. Ni siquiera le pertenece la atención de ellas. Las ovejas ignoran al anciano como un niño de 3 años ignoran su futuro. Le prestan la misma atención que yo le prestaría a los programas de cocina en la televisión. Aunque los programas de cocina tienen mucho más impacto que este hombre. A él nadie lo escucha.
A nadie le importa. No así cuando pertenecía al palacio egipcio. ¿Entiende de quién habla usted? Del mismo que se sentaba a la mesa a compartir anécdotas y disfrutar de ostentosos banquetes con los gobernadores de la ciudad egipcia. Del mismo que vestía ropas de príncipe y los oídos de las personas se inclinaban cuando éste abría la boca y se inclinaban a él cuando aparecía en público. Ahora las cosas cambiaron para este hombre. Por una mala decisión en el pasado, ha terminado parado en el lugar que nunca imaginó poner un pie, en el desierto, y de empleado de una persona de mucho menos recursos a los que él está acostumbrado. Ahora tiene los 2 pies puestos hace un par de horas. Bueno, eso sería estupendo para Moisés. ¿Sentiría tristeza si le dijera que han transcurrido 40 días en el desierto? ¿O qué tal 40 semanas? Bueno, eso sería muchísimo para este pobre hombre. Pensemos en algo más grande. ¿Qué le parecen 40 meses en el desierto? ¿Cree que estoy siendo duro? Si ha creído eso de mí, sorpréndase del tiempo que Dios lo tuvo en el desierto. 40 largos años, donde pasó de empleador a empleado, de príncipe de un palacio a pastor, de colgar una túnica en su cuerpo a colgar comida en su espalda para animales que ni siquiera eran de él, de gobernar un palacio a huésped de una familia. ¿Cree que es un fuerte cambio en la vida de una persona? ¿Le parece que Dios fue duro al permitir esto en la vida de Moisés? Yo también lo creería si la historia terminara ahí. Pero déjame darle una buena noticia. Este es el comienzo de una verdadera aventura para el anciano, nada más y nada menos que de 80 años. Sí, sé que suena loco a los 80 años, pero Moisés simplemente atravesaba la universidad del sabio creador del universo. 40 años en el desierto han otorgado un título con honores al anciano Moisés. 40 largos años sufriendo de insoportable calor y de enfrentamientos con serpientes. 40 años cuidando animales que no le pertenecen, pero 40 años que prepararon al conocido Moisés para una de las tareas más asombrosas escritas en la Biblia, la tarea que colocaría a Moisés en las páginas de la historia como el libertador del pueblo de Israel que lo sacó de Egipto. Den un aplauso al Señor por esas palabras tan maravillosas. Esa es una buena imaginación, ¿verdad? Tiene este hombre para escribir. Yo le llamo el pluma de oro porque tiene una mano para escribir e imaginarse las cosas, ¿no? A lo mejor es que come muchas frijoles mexicanos, ¿verdad? Pero es increíble. Pero este era el Moisés de Bilucho, 80 años en el desierto, 40 largos años peleando con serpientes, contando historias tal vez a las ovejas. Hasta el idioma lo hemos olvidado. Lo vamos a ver en el contexto. Y ahora Dios aparece a él, y cuando Moisés dice, tú no sabes quién soy yo, lo que está diciendo es, todo esto es lo que yo soy, Señor. Todo esto. Yo estoy en la lista negra. A mí me buscan para matarme. O sea, Señor, ¿quién soy yo? ¿Acaso no hay gente mejor que yo? ¿Acaso no hay gente que está más capacitada que yo? ¿Acaso no hay gente que tenga un expediente más limpio o más íntegro que el mío? ¿Acaso no hay gente con mejor capacidad que la mía? Y así lidiamos nosotros cuando el Señor nos llama. Es que yo no estudié teología, es que yo no he ido al seminario, es que yo no conozco mucho de la Biblia, es que yo no sé cantar mucho, es que yo no sé tocar mucho, es que yo no sé qué nada. Hermano, mire, si Dios lo llama y usted siente que Dios le está llamando, Dios lo que espera de usted es que usted reaccione y diga, amén, aquí estoy. Lo demás el Señor lo hace, el Señor capacita, el Señor prepara, el Señor hace lo demás. Dios quiere gente aguerrida y así, que le digas que sí de una vez. No cuestione ni se ponga a preguntar nada. Recuerdo cuando yo llegué a la iglesia cristiana, porque el Señor me llamó, yo dije, Señor, lo único que en mi poco entendimiento de la palabra, a pesar de que yo estaba estudiando sacerdocio, yo decía, Señor, lo único que yo quiero hacer en la iglesia es tocar la guitarra. Es lo único que yo quería. Y bueno, y es así, cuando fui hablé con el pastor, él me dijo, hermano, usted para tocar la guitarra tiene que pasar 2 años siendo miembro de la iglesia. Pero tiene que prepararse con catecúmenos, con clases de doctrina, bautizarse al año y darnos un año de testimonio, dando fruto para poder tocar. Tremenda gracia me aplicaron a mí, ¿verdad? Eso era ley pura. Yo dije, bueno, amén. Como yo sentía que realmente Dios me había llamado y me había cambiado, no era poca cosa. Eso me permitió estar sentado. El pastor vio mi fidelidad y vio que yo siempre me sentaba allá atrás. Yo me sentía indigno cuando ese pastor me dijo eso. Yo nunca más me senté adelante, me sentaba en la parte de atrás. Entonces ahí estaba detrás y el pastor vio que yo no fallaba, yo era el primero que estaba en el servicio, yo había sentido el llamado de Dios. Y entonces él dijo un día, hermano, me da tanta lástima que yo no lo pueda poner aquí a tocar por nuestras reglas y usted sabe, ya tenemos músico y todo,
Pero yo, ¿sabe qué? Le tengo un regalo. Y me sacó un par de maracas. Desde allá atrás, hermano, desde esa silla donde se sienta siempre, ahí puede dejar siempre esas maracas y esas son suyas. Y tenían mi nombre ahí, Winston. Las maracas de Winston. Y ahí durante 8 meses estuve yo tocando esas maracas. Así como los hermanos tocan las panderas aquí. Pero, hermanos, no tenía la oportunidad de tocar la guitarra. 8 meses después, lamentablemente, el guitarrista cayó en pecado. Eso es buenísimo para mí, porque una tremenda oportunidad, ¿verdad? No. Cuando cayó en pecado, pero a la gente le gusta el chisme, ¿verdad? Es un decir, hermano, no se sientan ofendidos. Cuando el músico pecó, entonces el pastor no hallaba qué hacer, se quedó sin músico, me llamó a mí y me dijo, hermano, mira, yo sé que yo te dije a ti que eran 2 años, pero yo he visto tu fidelidad, yo he visto que tú siempre tocas tu maraca, que tú no te quejaste por lo que yo te dije, has estado aquí sirviendo y he visto que eres el primero que llegas al servicio y yo sé que tú puedes tocar, a lo mejor yo no era muy experto en la guitarra, pero no tenemos músicos, ¿será que puedes tocar? Y yo dije, hermano, si eso es lo que yo quería hace 8 meses atrás. Y agarré mi guitarra, hermano. Ahí recibí todo tipo de humillaciones. Los hermanos estaban acostumbrados al otro músico. No hay nada peor que alguien acostumbrado a un músico mañoso. Te ha mañado a otro músico. Yo llegué cuando agarraba la guitarra. Hermano, deje la guitarra en público. Porque el hermano todavía no sabe tocar muy bien. Porque él no se sabe la canción. O él no la toca como fulano de tal. Es tremendo. Pero menos mal que había una cortina aquí y yo me tapaba y ahí lloraba. Pero decía, pero Dios me puso aquí, yo de aquí no me quito. Soy bien terco. Y ahí estuve, hermanos, fiel. De repente el pastor era un predicador y lo invitaban mucho a predicar. Y entonces decía, vamos para que toques, por si acaso falta un músico. Y me llevaba, y cuando llegábamos al sitio y le daban la oportunidad para predicar, decía, hoy yo no voy a predicar. Tremendo anuncio me daba a mí. Hoy no voy a predicar, hoy traje a alguien que viene del catolicismo, que tiene un testimonio para compartir. Y ahí mismo, hermano, me enteraba en el momento, me ponían a predicar. Así el Señor me fue llamando. Y así empezaron a invitarme. Y así llegué yo a lo que soy. Pero lo que quiero decirles, hermano, es que no tienes que ponerle a Dios excusas. No le pongas a Dios excusas. El Señor te llama, Él te capacita. Así como ese pastor loco que de un segundo para otro me decía, este es el que va a predicar. Y me ponía yo, ¿pero cuánto? Si no me dijiste, ¿qué voy a hablar yo? Habla tu testimonio, chico. Y para colmo, la primera vez que prediqué dije un montón de groserías. Y entonces me las contó el pastor y me dijo, mira, así no puedes predicar porque dijiste no sé cuántas groserías. Imagínense ustedes. Pero bueno, son cosas, ¿no? Pero el Señor te llama. Tú simplemente le dices que sí, Él hace lo demás. Él te capacita, Él te prepara. Entonces la primera excusa tuvo que ver con su propia vida. Señor, mira, mis antecedentes no son muy buenos. Vamos a ver la segunda excusa. Vamos a saltar al versículo 15 y 16, donde dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre. No, miento. Vamos a leer aquí donde Moisés dice, respondiendo, versículo 13, dijo Moisés a Dios, aquí donde Dios le dice, versículo 12, y él respondió, ve porque yo estoy contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Ahora vemos nosotros la segunda excusa y la segunda cosa con la que nosotros lidiamos cuando Dios me llama. La primera tiene que ver con nuestros antecedentes, con nuestro yo, con nuestra personalidad, con nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, todo lo que llaman background, ¿verdad? Todo lo que somos. Ahora, la segunda tiene que ver con Dios. Señor, pero yo no sé quién eres tú. Señor, yo no he estudiado la Biblia. Señor, yo no he estudiado teología. Señor, yo no conozco muchos versículos de memoria, como se lo sabe el hermano allá. Yo no me conozco los 66 libros de la Biblia. Señor, yo estoy raspado. Si a mí, ¿qué voy a responderle yo a la gente que me pregunte? O sea, vemos a alguien que dice, yo, primero, no me conozco a mí mismo, Señor. O sea, tú no me conoces a mí. Pero segundo, Señor, yo a ti no te conozco. Dame tus credenciales. Esto es como que tenía complejo de policía. Dame tu ID, Señor, para luego yo ir entonces con respaldado. Mire, yo vengo aquí con nada más y nada menos con el creador. Aquí tengo el ID de él, mira, me dio una foto, mira, ¿ves? Entonces la segunda excusa tiene que ver con Dios. El Señor entonces lidia con Moisés y le dice, Moisés,
Yo soy el que soy, en hebreo, Ayeh, Eshe, Ayeh. Es decir, yo soy el que soy, yo siempre he existido. Yo soy el que soy, yo soy el siempre existente. Para mí no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro, en pocas palabras, yo soy el que soy. Pero ya Dios le había dicho a Moisés quién era él. Le había dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Esas eran las únicas credenciales que él tenía que llevar. ¿Quieres saber quién soy yo? Yo soy el que soy. Mismo título que Cristo utilizó muchas veces en el Nuevo Testamento. El gran yo soy. Tercera excusa. Lo encontramos luego en el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, fíjate, tienen ustedes que seguir leyendo para que ustedes vean todo lo que Dios tenía que decirle. Hermano, mire, Dios hubiese sido Dios. ¿Qué creen ustedes que hubiese hecho yo? De una vez me voy. En la primera que me dijo que no, Señor, es que tú no sabes quién soy yo, que no sé qué, pero tú estás dudando, porque eso es un ataque a la omnisciencia de Dios. Es que tú estás dudando quién se te está apareciendo. Tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes que yo soy el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso. ¿Por qué tú me vas a decir a mí que yo no sé quién eres tú? Me estás atacando, Moisés. Me siento ofendido, Moisés, así que yo mejor me voy. Yo hubiese hecho eso. Pero Dios se quedó allí. ¿Sabes por qué se quedó allí? Por la sola gracia. Por la misericordia. Porque Él tenía un plan. Cuando Dios tiene un plan contigo, la gracia lo va a acompañar a Él. Hasta lo más que pueda. No importa cuántas excusas tú le pongas. No importa. Él va a seguir hablando a ti. Hay una canción muy hermosa que escribió un señor llamado Benjamín Rivera, o por lo menos él la arregló con Samuel Hernández. Dice, ¿cuántas veces corriste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces le dijiste a Dios, ocupado estoy? Fueron muchos los días, los meses y tal vez los años que Él te estaba llamando. Es que Dios es así, dice Él. Siempre, ¿cómo que dice? Siempre hasta el final, en su forma de ser, hasta que tú le digas que sí, porque su gracia lo acompaña cuando tratas con el hombre. Y aquí encontramos nosotros, hermanos, no importa cuántas excusas valgan, cuántas excusas traigas delante de Él, su gracia será mayor a las excusas que tú vayas a ponerle. Y aquí encontramos a Moisés diciendo en el capítulo 4, versículo 1, Señor, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Es decir, este hombre pensaba por los demás. Señor, tú tienes que conocer al pueblo de Israel. Ahora Moisés centra su atención en la audiencia a quien Él le va a hablar. Vean ustedes, primero se centra en Él, segundo se centra en Dios, y Dios le va cubriendo esas excusas. Y en tercer lugar dice, Señor, pero es que la gente que yo le voy a hablar no me van a creer que tú te apareciste a mí. Y a veces nosotros, el Señor resuelve nuestro problema personal, resuelve nuestro problema teológico de quién es Dios. Bueno, puedo comenzar con mi testimonio. Pero la gente aquí es mala. La gente es dura. Estoy en una comunidad bilingüe. La gente aquí habla puro inglés. O en mi vecindario solo. O sea, nos enfocamos en la audiencia para excusarnos delante de Dios. Esta gente me va a decir a mí, Señor, esa audiencia a quien tú me estás mandando, me van a decir, el Señor no te ha parecido a ti. Ay, Moisés, chico, pégate la vuelta y piérdete, chico. ¿Quién lo dice? Winston Medina, váyase. Pero Dios no actúa así. Dios cuando se enamora de alguien, hermano, es como yo con Karina. Yo la primera vez que le dije a Karina, me gustaría, conocerte y que tú seas mi novia para casarme contigo. Claro, de una manera más romántica, ¿no? Con una cancioncita y todo. Entonces ella vino y me dijo, con el pie, me dijo que sí. Pero con la boca me dijo no. Ella me dijo, no, bueno, tú sabes, como hablan las muchachas, tenemos que orarle al Señor. Era una muchacha bien delgadita, bien bonita, blanquita, y todavía ahora está más bella, ¿no? Más te vale, dice, ¿no? Pero yo no, ¿sabes qué? Yo no le presté atención a lo que ella me dijo con sus palabras. Yo cuando de una vez le dije, me enfoqué fue en sus pies. Oye, tú sabes que... Y ya con los pies me estaba diciendo que sí. Aunque me diga que no, yo me guío por los pies. Pero sí, Dios cuando le pone el ojo a usted, cuando le pone el ojo a alguien, no importa cuántas excusas te traiga delante de Él, su gracia y su misericordia está con usted. Y ahí estamos viendo, sí es verdad, Dios pudo haber escogido a otra persona. Aarón estaba mejor que Moisés. Y había otra gente más capacitada que Moisés. Había gente que estaba orando en Israel día y noche para que Dios los librara. Y Dios pudo haber centrado su atención en alguien que estuviera allá.
pero su gracia estaba en Moisés. Y aquí encontramos otra excusa que Moisés pone. Jehová trata de convencerle, le da una señal, y ustedes saben la señal que Dios le da, que mete tu mano en el seno, se le volvió una lepra, después lo volvió a mandar a meter, y luego encontró que su mano estaba restaurada como la otra carne. Luego Dios Señor dice, tiende tú, si no creen a esta señal, te daré esta otra señal. Tienes una vara en tu mano, tiéndela ahí, la tendió, la recogió, agárrala por la cola, la recogió, la vara se volvió, primero se volvió una serpiente, después se volvió otra vez una vara, y entonces el Señor dijo, si no creen en la primera señal, creerán en la segunda señal. Y Dios dice, ya resolví el problema, lo convencí, ¿verdad? Lo convencí. Imagínense que Dios te cubra todas las excusas que tú le presentes y al final Dios dice, te voy a usar con poder, con milagro, con esta varita, con tu propia mano, vas a hacer milagros. Eso es lo que yo necesito. ¿Ustedes creen que la gente va a creer por los milagros, hermano? Jesucristo dijo, aunque se levantara uno de los muertos, no creerán. La gente pedía señal, la señal que pedía que se levantaran contra el imperio romano y hubiera guerra, y hubiera milagros, pero en contra del imperio romano. Y Cristo, un ministerio silencioso. Y la señal que pedía el Señor dice, la señal que van a recibir es la señal del profeta Jonás, que consistía en mi resurrección. Jonás no murió a los 3 días, así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran peso del animal marino, no sabemos qué es, si era una ballena. Dice, así mismo yo estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero aún así, hermano, la gente no cree. Frente a los ateos hay que seguir predicando sobre la resurrección. Cristo vive. Yo no me pongo a pelear con los ateos ni tratar de... No, yo le digo, Cristo resucitó. Pruebas hay suficiente. Que no lo quieras buscar, no la quieras buscar, ese es tu problema, pero las hay. Porque yo creo que el Espíritu de Dios utiliza el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es vida, muerte, resurrección y glorificación y exaltación de Cristo. Cuando tú presentas a Cristo muerto y resucitado, el Espíritu de Dios utiliza el Evangelio para convencer al más vil pecador. Amén. No importa cuán ateo tú seas, si Dios tiene planes, lo va a llamar. Yo creo en la predicación. Finalmente, ya tenemos cuántas excusas, 3, ¿verdad? Vamos a ver 2 más y terminamos. Dios no pudo convencer a Moisés. Y entonces viene Moisés y dice, versículo 10, ¿verdad? Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, ahora viene la otra excusa. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, de hace ratico que estás hablando conmigo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Yo para decir policía digo policía, para decir Señor digo Señor, para decir evangelio digo evangelio. Yo soy medio lengua mocha. A veces me pega la lengua, voy a decir dame agua y Señor, tú sabes. ¿Tú me quieres usar a mí, Señor? Yo no estoy tan preparado, yo no tengo retórica, yo no tengo un buen léxico, yo no tengo un buen discurso, yo no hablo inglés bien, ni hablo muy bien español, porque el español que aprendí fue de allá de la costa de los indios patarrajadas, como dice alguien. ¿Y tú me estás llamando a mí? No, Señor. Otra excusa, ¿verdad? Señor, yo no creo que tú puedas usarme a mí porque yo no soy tan intelectual. Yo no tengo tanta capacidad para convencer a la gente. Yo no tengo habilidad discursiva. ¿Tú me vas a usar a mí? Cuando uno estudia un poquito más esto, más profundo, hay razones por las que Moisés estaba así, tartamudo. Tenía 40 años en el desierto, escuchando pura oveja. Cuando decía Moisés, es lo que decía ¡me! Imagínense, era lo que escuchaba Moisés. 40 años escuchando ovejas. Entonces había razones, dicen no, que estaba tartamudo porque él tenía un idioma egipcio y luego estaba ahora con el idioma hebreo, tenía 2 idiomas, estaba más o menos como nuestro contexto, que estamos entre el inglés y el español. Mi hija hablaba español súper bien, ahora le pongo a cantar y a veces no puede cantar porque mezclo el inglés con el español y está un poco tartamuda. Y ahora pasaste a hacer gaga No, ya no me digas más nada, ya entendí, ¿verdad? Uno pierde la paciencia para con ellos, me imagino que así estará Mireya con Natanael y todo, ¿verdad? Sí, porque imagínate, este hombre estaba entre 2 idiomas, hablaba con su suegro que hablaba un idioma y venía de otro contexto. Aunque los hebreos también hablaban el idioma de Moisés. Pero estar 40 años en el desierto hablando con animales, había razones para que Moisés se excusara y dijera, Señor, tú no me puedes usar a mí porque yo no estoy tan bien preparado. Habrá gente que está mejor que yo, que es bilingüe o que tiene una excelente retórica o qué sé yo. El Señor le cubre eso también. Y le plantea que va a usar a Aarón, ¿verdad? Y todo esto, y usted ya está listo, Moisés. Para finalmente, después que el Señor ha tenido tremendo discurso con Moisés, tratando de convencerlo, que Moisés le dice, Señor, envía a otro. Conmigo no cuentes.
Ahí sí el Señor se aparta de la gracia. Ahí sí es verdad que la gracia se apartó, hermano. Ahí la Biblia dice que el Señor se enojó. Sí, porque ahí tenemos que ver los dos atributos de Dios: gracia, justicia. Y Moisés, mira, pero hermano, y ahí yo digo, aún así Dios fue un enojo, una reacción de Dios, pero aún así con su gracia. Hermanos, voy a concluir diciéndoles esto. Moisés les dice al Señor: envía a otra persona. O sea, Señor, de nada ha valido este encuentro contigo, porque yo finalmente no voy a ir. Y el Señor se enfada. Y el Señor entonces, después Moisés tuvo que ir y se fue regañadito. Y cumplió su misión. Porque uno ve después a Moisés que ya no argumentó más. Hasta ahí llegó todo. Dios lo que necesitaba era enojarse con él y decir: bueno, Moisés, bueno, pero si crees que si yo hubiese sido Dios, bueno, Moisés, ¿quién te has creído tú? Como una canción venezolana llanera que tenemos allá que dice: ¿quién te has creído tú que yo no valgo? Yo hubiese cantado esa canción a Moisés. ¿Quién te has creído tú que yo no valgo? ¿Quién te has creído tú delante de mí, Moisés? Pues chico, anda a freír mono, decimos nosotros. Chico, anda a vete a, no sé, otras cosas, ¿verdad? Frases que pueden ser groserías. Ya no tenemos que llegar. No, Moisés, o sea, ¿qué quieres tú, Moisés? ¿Qué quieres tú? Te he dado todo, te he dicho todo, te he convencido, te he provisto de recursos, te he capacitado ya, te he dicho cómo te voy a utilizar y todo. Y tú me vienes a decir ahora, después que tenemos no sé cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo fue, ¿verdad? Hablando, me vas a decir que no. Me hubiese dicho desde la primera entrada, dice: no, Señor, conmigo no cuente, y yo me voy y busco a otro. Pero el Señor se quedó allí. Aunque se enojó, le dijo: tú eres el candidato, tú eres el elegido, tú eres el escogido, tú eres el ungido, tú eres el que vas a ir, y yo te he capacitado y yo voy a seguir capacitándote. No vas a ir solo, yo voy a ir contigo. Amén. Hermanos, y ahí vemos nosotros la gracia y la misericordia de Dios en el llamado. Por eso es que tú no puedes decirle que no al Señor. Amén. Por eso es que tú, que has puesto 1000 pretextos, el Señor te sigue buscando. La primera vez que a mí me dijeron para pastorear, una misionera llamada Eunice, vinieron a mi iglesia, una iglesia bautista. Y yo le dije: no, hermano, te está equivocada. Eso es para loco, ser pastor. Y entonces yo me sentí después muy mal porque le dije que no. Me llevó a la iglesia, me entusiasmó, me llevó todo. Y después yo le dije: no, olvídese, hermano, yo no sirvo. Era una misionera, había plantado una iglesia juntamente con un equipo de misioneros. Y ya tenía que venirse a Estados Unidos. Y cuando supe la noticia, ella se vino, fue un 15 de febrero del 2004. Se vino y escuchamos la noticia que viniendo del aeropuerto a su casa tuvo un accidente de tránsito. Y ahí fue donde yo comencé a sentir que realmente, probablemente, esa era la voz de Dios hablándome a mí, y que ahora se había ido esa oportunidad, o no sé, Dios empezó a tratar conmigo a partir de ahí. La próxima vez que tenga la oportunidad de pastorear, no te voy a decir que no, Señor. Y jamás lo he hecho, aunque aquí no estoy pastoreando oficialmente. Sin embargo, lo hago todos los días por las redes sociales, asesorando a pastores en diferentes partes del mundo habla hispano. Pero lo hacemos para la gloria de Dios, hermanos. Porque cuando Dios te llama, no importa cuántas excusas levantes, no importa cuántos pretextos pongas, vas a sentir siempre la gracia y la voz del Espíritu de Dios insistiéndote. Y si quieres que Dios deje de fastidiarte, dile que sí, ya. Haz como María. Apareció el ángel, Señor, le puso un argumento ahí y dice: Señor, aquí la sierva del Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Haz eso. Y ya quítate. Dios entonces comienza a capacitarte. Dios tal vez te está llamando al arrepentimiento, como llamó a Adán. Y no creas que Dios no sabe lo que tú has hecho. No creas que Dios no sabe de dónde vienes. Y no creas que Dios no sabe qué actitud has tenido frente al pecado. O Dios te está llamando a servirle, como llamó a Moisés. El asunto es que ese llamado va acompañado por la gracia. No hay nada bueno en ti, no hay nada bueno en mí que merezca la atención de Dios, y que Dios diga: te quiero usar en esto, quiero llamarte a mi camino para que te arrepientas y vivas conmigo y camines conmigo. No hay nada bueno en mí, pero hay una gran oportunidad, una gran puerta que Dios me abre al llamarme y decir: yo te necesito. Mi única reacción es: Señor, en bancarrota, con mi miserabilidad, tal cual como yo soy, vengo a ti para decirte: si puedes usarme, usa mi vida, Señor, aquí estoy. Amén. Yo te digo que sí a ti, y tú haz lo demás. El Señor va a estar contigo. Voy a orar por ti. Señor Dios, doy gracias.